Por la bondad del Señor nos hayamos reunidos. Gracias al Señor por la lluvia, por este año colmado de sus bendiciones, como dice el Salmo, tú colmas el año de favores. Así el Señor nos ha bendecido este año con la lluvia. Ha sido un año en el que el Señor nos ha favorecido de esa manera. Gracias a Dios por quienes tienen sus cultivos, y también el Señor haya de ayudar y fortalecer a aquellos que se han visto quizá afectados con la mucha lluvia. Estamos en el estudio del Evangelio según San Marcos, ya a pocos pasos de llegar al final. Empezamos hoy con el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Entre tanto, usted lo encuentra, nuestro saludo para las radios, para los medios y para las personas que nos escuchan a través de estos medios: Faro Estéreo en 105.9 y www.faroestereo.blogspot.com, Radio Maranata en www.stereomaranata.listentomeshow.com, Radio Visión en Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, en Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, a través de www.radiodiosdepacto.com, a través de Radio Visión San Pedro Sula, Honduras en 101.1, Radio Manantial de Vida en 89.3 en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua. A quienes han de escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, a través del canal El Buen Pastor TV, canal 5 de Porticable, que el Señor les bendiga, y a través de Evangelio Puro de Jesús, nuestro saludo en esta hora. Señor Jesús, precioso Señor y Salvador nuestro, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Honramos tu precioso nombre, porque solo tú eres digno de ser alabado, porque tuya, oh Dios, es la gloria y la alabanza y el reino y el poder por los siglos de los siglos. A ti rendimos adoración, Señor, y te pedimos hoy que en tu misericordia, por el accionar de tu Espíritu Santo, Señor, ilumines nuestros corazones y nos hables en tu bendita palabra hoy. Que no tengas en consideración mi humanidad, mi pequeñez. Mira, Señor, nuestra necesidad, nuestra hambre de ti, Padre, y háblanos, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Decía que estamos llegando a una fase final del Evangelio según San Marcos. Quizá final, pero el centro del Evangelio está aquí, hermanos, en estos últimos capítulos. En realidad, mis hermanos, el Evangelio es Cristo Jesús, el bendito Cordero de Dios Santo y perfecto, se ofrece para morir por nosotros, seres humanos imperfectos, pecadores, falibles, llenos de imperfecciones, llenos de maldad. Y Él se ofrece como el sustituto perfecto. Y es que, mis hermanos, no hay otro. No hubo, no hay, ni habría otro que llenara las expectativas de Dios. Pudo haber habido alguien con mucho amor, con mucha voluntad de tomar tu lugar, alguien que te amara mucho y tomara tu lugar, pero no hubiese sido aceptado por Dios el Padre, por cuanto solo Jesús es santo, solo Él es perfecto, y tenía que ser alguien que no hubiera pecado para morir por nosotros los pecadores. Por eso, mis hermanos, el Evangelio es Cristo Jesús. El Evangelio no es un sistema mediante el cual tú seas prosperado económicamente. El Evangelio no es un sistema mediante el cual se te ofrezcan sanidades y milagros. De hecho, creemos en la sanidad, en los milagros y la prosperidad que da el Señor. Pero eso no es el Evangelio. Esas son añadiduras. El Evangelio es Cristo. Tenemos que predicar a Cristo. No es un sistema religioso, es una persona. No es un conjunto de reglas, de métodos, de maneras por los cuales nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Es una persona la que nos dio el paso, y Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, dijo Él. Por eso, mis hermanos, el centro del Evangelio son estos últimos capítulos, donde Jesús toma nuestro lugar para ir a morir por nosotros a la cruz del Calvario. No podemos anunciar nada ni a nadie más, sino solo a Cristo. No predicamos una iglesia, una denominación cuyo líder y el apóstol X. No,
predicamos a Cristo Jesús. No predicamos esta iglesia, predicamos a Cristo Jesús. El asunto, mis hermanos, es que este evangelio no es tan popular, nunca lo ha sido. El evangelio del arrepentimiento y perdón de pecados, el evangelio de Cristo, solo Cristo, nunca ha sido bien recibido. Y de alguna manera los que han dirigido las iglesias han buscado maneras, formas de llenar las iglesias de gente, no de llenar a las gentes de Dios. Y entonces las iglesias se llenan de personas que no han recibido a Cristo, que no conocen a Cristo. Necesitamos, mis hermanos, tener una experiencia personal con el Señor. Si usted no la ha tenido, si usted está dentro de nosotros infiltrado, preocúpese de tener una relación personal con el Señor, de conocer al Señor Jesús. Él es el evangelio, Él es la salvación de nosotros. Entonces, vemos aquí en estos versículos ya a Jesús encaminándose a la cruz. Dice el versículo primero: muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes, los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y otra vez vemos, mis hermanos, a la cúpula religiosa. El concilio dice, o sea, primero los menciona así por rango, dice los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, y luego dice todo el concilio, toda la junta directiva de la iglesia de su tiempo, la iglesia judía. No era la iglesia cristiana, entiéndase. La iglesia cristiana nace de Jesucristo a través de sus 12 apóstoles, y somos nosotros injertados a Cristo a través de su muerte y sacrificio. Pero la iglesia profesante de su tiempo era la iglesia judaica, donde se enseñaba la ley de Moisés. Y estos señores le cobraron, óigame la palabra, envidia a Jesús. Porque a Jesús lo seguía la gente. Porque a Jesús hacía una semana lo habían traído montado sobre un asno y gritaban: Hosana, sálvanos, hijo de David. Y no yo soy el sacerdote, pues. Y no yo soy el sumo sacerdote. Y no para eso estamos los escribas. Envidia. Y más adelante leemos tácitamente la palabra envidia. A Jesús lo matan por envidia. Definitivamente, mis hermanos, ese factor que lleva a Jesús a la muerte es uno de esos pecados que forman parte de nuestra genética pecaminosa, la envidia. Por ahí dicen que a nadie le gusta ver ojos galanes en rostro ajeno. Si la envidia fuera tiña, dicen, todo mundo estaría tiñoso. Mis hermanos, es uno de esas plagas, de esos males que corrompen a la humanidad de todos los tiempos. Dice que Caín y Abel, los dos primeros hermanos descendientes de Adán y Eva, ofrecen una ofrenda a Dios. Uno ofrece un cordero, el otro ofrece de los frutos de la tierra. Y dice la Escritura que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, y a Caín le dio envidia. Mire, para ganarse la envidia de la gente no hace falta nada, no hace falta nada. Y tenemos la concepción en nuestra mente de que todo mundo está mejor que nosotros.
Fulano porque tiene dinero. A fulano le va bien por... No conocemos su condición, tal vez está más fletado que nosotros, pero nuestro corazón envidioso hace que miremos a las demás personas así. Y raras veces nos adentramos a los problemas del vecino, del amigo, del conocido, como para darnos cuenta que muchas veces son gente mucho más necesitada que nosotros. Y si nos diéramos cuenta, en vez de ser envidiosos, seríamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, aunque sea poco. Y así desde Caín y Abel, mis hermanos, venimos viendo la envidia. Venimos viendo cómo la envidia es una carcoma de la carne humana que ha venido destruyendo a la humanidad por siglos, por siglos. Países del mundo que aborrecen a Estados Unidos simplemente porque Estados Unidos es una nación poderosa. Y así encontramos una cantidad de razones que se reducen a esta simple palabra, envidia. Y estos principales sacerdotes, ancianos, escribas y el concilio todo llevan a Jesús ante la autoridad judicial de su tiempo. Ellos eran autoridad religiosa, ahora lo llevan a la autoridad judicial, que es Pilatos. Y lo acusan de mil maneras, dice que lo acusaban mucho, dice el versículo 3. Y Pilato le pregunta a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Porque el declararse a sí mismo rey de los judíos implicaba un problema entre Jesús y el emperador romano. Que Jesús se autoproclamara rey de los judíos implicaba que los judíos lo siguieran y se levantara una especie de guerra civil en donde los judíos retomaban su nación para ya no ser más siervos del imperio romano. ¿Tú eres el rey de los judíos? Y Jesús responde: tú lo estás diciendo. Le acusan de mil maneras. Pilato le pregunta a Jesús: ¿y tú no respondes nada a todo lo que ellos te acusan? Y Jesús guarda silencio. De modo que Pilato se maravillaba porque mire, regularmente uno sale a la defensiva, pero Jesús se quedó callado. Y es que en algún momento, cuando Pedro saca el machete, y le vuela la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, Jesús le dice a Pedro, lo leemos en el Evangelio según San Mateo: no es tiempo de sacar espada, porque el que a espada hiere, a espada morirá. Así le dice Jesús a Pedro. Y luego le dice: ¿o no crees que yo puedo pedirle a mi Padre y Él me enviaría una legión de ángeles a protegerme? Y luego dice Jesús: pero es necesario que todo esto acontezca para que se cumpla lo que dijeron los profetas. Jesús no apartó su mirada del cumplimiento de la palabra del Padre. Aún así, a costas de su propia vida, aún así a costas del suplicio que vino a sufrir, Él fue fiel a la palabra. Si fue fiel hasta la muerte, mis hermanos, ¿cómo no sería fiel en cumplirnos sus promesas hasta el fin de los tiempos? Y como era necesario que se cumpliera la profecía, el profeta Isaías fue el que dijo: como oveja delante de sus trasquiladores, y como cordero que es llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, no presentó defensa. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo:
¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Ahí está lo que le estaba diciendo. Le tenían envidia. Creo que no podemos evitar que la gente nos tenga envidia, pero sí podemos renunciar a sentir envidia nosotros de la gente. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo santificar o satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después al azote para que fuese crucificado. Óigame bien, este es un punto bien importante. Jesús no sufrió un juicio justo. Jesús no se defendió, no llevaron testigos, ¿de qué se le acusaba a Jesús? ¿Por qué lo mataron? Simplemente crucifícale. Y aquel político, como los políticos de nuestros días, como cualquier asqueroso político, lo único que le importaba era satisfacer a las multitudes, le suelta a Barrabás. Y esta es la historia de nosotros los pecadores, siendo culpables, confiesos, habiendo sido descubiertos con las manos en la masa, estando atados por nuestros delitos y pecados presos. Un día se abrió la cárcel para nosotros y se nos dio libertad porque alguien más tomó nuestro lugar para ir a la cruz. Barrabás tipifica al ser humano pecador. A uno le ponen nombres bíblicos, buscamos el nombre más bonito de la Biblia que más nos gusta para ponerle ahí: Asael, Abdías, Daniel, Moisés. A ver si a alguien le ponen Barrabás. Sin embargo, aunque no nos pongan Barrabás, nosotros somos los Barrabases que fuimos libres a cambio de que Él fuese crucificado. Mejor nombre no nos cabía, sino Barrabases y Barrabasas, que merecíamos la muerte, pero Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Injustamente. ¿A quién queréis que os suelte? Eso no es un juicio. En un juicio, mis hermanos, uno debe ser oído y vencido en juicio para ser condenado. A Jesús nadie lo escuchó. Los que le acusaron sin causa, claramente por envidia. Y quien sirvió de juez, que fue Pilatos, dice que él sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. El juez sabía claramente que era un caso de envidia, no era que Jesús mereciera la muerte. Si vamos a Mateo capítulo 23, Jesús acusa a los escribas y fariseos. En el versículo 29 del capítulo 23 de Mateo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, nosotros no hubiéramos sido así de cómplices en la sangre de estos profetas. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús,
nosotros no hubiéramos gritado crucifícale. Oiga bien lo que voy a decir. En este mes de octubre, cuando se cumplen 500 años de la Reforma Protestante, es importante recordar que la reforma de la iglesia no ha terminado, que los puntos que dividieron a Martín Lutero del clero católico aún son motivo de diferencia, hoy más que nunca, mis hermanos. Cuando la iglesia se encuentra en amoríos, la iglesia cristiana, entre comillas, se encuentra en amoríos con la iglesia católica, es necesario recordar, mis hermanos, que los motivos que llevaron a Martín Lutero a protestar, y de lo cual nos llaman protestantes, siguen existiendo, que no hay punto de conciliación, que la iglesia católica no ha dejado las imágenes. Es más, cuando Martín Lutero presentó sus 95 tesis, la iglesia católica todavía no había promulgado algunos de los puntos de su catecismo, que ahora son peores que los que vivió Martín Lutero, porque el punto ese de la infalibilidad papal no existía. Fue establecido por el Papa Pío X ahí por el año 1800. Mis hermanos, no puede haber punto de conciliación. Somos protestantes y vamos a seguir protestando, diciéndole al mundo que si no lo dice la Biblia, es mentira. Esos 5 puntos que Martín Lutero presentó: solo gracia, solo fe, la sola escritura, nada más que la Biblia, solo mediante la sangre de Cristo, no por obras, solo a Cristo la gloria, solo a Dios la gloria. Esos puntos, mis hermanos, deben de estar vivos en el corazón de los que nos hacemos llamar cristianos evangélicos protestantes en este tiempo. Ahora más que nunca, el Señor dice en su palabra: salid de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Por qué hablo estas cosas, mis hermanos? Porque la iglesia católica por siglos ha perseguido al pueblo judío para matarlo. Durante la Santísima Inquisición, que ellos llaman, mataron una cantidad enorme de judíos porque decían que los judíos habían matado a Jesucristo. Por eso leí Mateo 23, donde los escribas y fariseos decían: nosotros no hubiéramos matado a los profetas, pero mataron a Jesús. Hoy cualquiera de nosotros que diga: yo no hubiera dicho crucifícale, miente, porque cada vez que pecas, cada vez que mientes, cada vez que piensas mal, cada vez que juzgas, tú estás gritando: crucifícale, crucifícale. Igual de culpables somos nosotros hoy. Pero qué bonito la iglesia católica matando a los judíos, que porque ellos mataron al Señor Jesús, ¿verdad? Y eso lo puede leer usted en cualquier libro de historia. Eso no me lo tengo que venir a inventar yo acá. Hoy nosotros protestamos diciendo que el purgatorio no existe, que no es bíblico, que no está en la Biblia, que María no salva, ni es intercesora, ni es mediadora de nada. Ella misma necesitó un Salvador, necesitó a Cristo. Y el mismo católico en su ignorancia dice: Dios te salve, María, porque ella no se pudo salvar a sí misma, mucho menos podría salvarle a usted. En un tiempo cuando la iglesia evangélica anda en amoríos con la iglesia católica, cantantes pseudocristianos como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Don Moen, Alex Campos, metidos en las conferencias católicas cantándole a su Dios dinero, porque lo único que los mueve es la plata. Pero nosotros, los 3 pelones de la Ceibita,
nos enorgullecemos de llamarnos protestantes para protestar en contra de toda mentira y decir la verdad es que solo Cristo salva, solo por fe, no por obras de justicia que nosotros hiciéramos. Solo a Él la gloria, solo a Él la honra. La salvación es obra de Dios, por eso a Él sea toda la gloria. No es que cuando yo encontré a Cristo, no, Cristo no estaba perdido. Cuando Cristo me encontró a mí, yo era el perdido. Por eso a Él la gloria. Y mis hermanos, así la Iglesia Católica persiguió por mucho tiempo al pueblo judío. Recién leía una demanda judicial donde el Instituto del Templo en Israel le exige a la Iglesia Católica que devuelva la menorá, ese candelero de siete lámparas que alumbraba dentro del templo de Israel, que fue robado en el saqueo que hizo la Iglesia Católica, el Imperio Romano, en el año 70 después de Cristo. Y le exigen a la Iglesia Católica que lo devuelvan, que ellos saben que ellos lo tienen. Muchas de las riquezas del Vaticano son producto del robo al templo de Salomón. Mis hermanos, no somos nosotros mejores. Es necesario que nosotros reconozcamos que Cristo Jesús murió por nosotros, por mí, de forma muy particular. Que Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, que yo merecía la cruz, que cada vez que le falté, que cada vez que le fallé, que cada vez que mentí, que cada vez que señalé, que cada vez que me tomé el lugar de Dios al juzgar a mi prójimo, entonces, mis hermanos, yo también grité: crucifícale. Y Pilato, como cualquier político corrupto queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía de soldados. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle diciéndole: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. En el próximo estudio estaríamos viendo la crucifixión y muerte del Señor. Si yo pudiera rescatar, mis hermanos, algo de esta porción que hemos leído esta noche: Jesús muere por envidia. 2, todos nosotros somos igual de culpables que aquellos que gritaron crucifícale, que aquellos que tomaron los clavos en sus manos. Igual de culpables, mis hermanos, que aquellos que le golpeaban la cabeza con una caña. Igual de culpables que aquellos que le vistieron de púrpura y se pusieron sobre sus rodillas para burlarse de él. Igual de culpables que aquellos que escupieron su rostro. Igual de culpables somos nosotros hoy de la muerte de Cristo. Y si usted no se reconoce culpable de esa muerte, tampoco podría ser salvo. Ahí está el detalle. Tampoco podría ser salvo. Ese es uno de los puntos elementales para la salvación de la humanidad. Yo reconozco mi culpa y me arrepiento. De no ser así, para usted no hay esperanza. O se acoge al sacrificio, a la muerte de Cristo Jesús, o está eternamente condenado, porque no hay nada que usted pueda hacer en lo absoluto para ser salvo, sino solamente humillarse y reconocer: yo tengo la culpa de una muerte tan cruel. Yo merecía estar ahí. Mis delitos y mis pecados hacen que yo fuese merecedor de la muerte en una cruz, y sin embargo Él tomó mi lugar.
3, nosotros somos los Pilatos, culpables de todos sabido, presos en nuestros delitos y pecados, condenados a muerte, pero se abrió nuestra cárcel porque Él tomó nuestro lugar. Bendito Señor, reconocemos nuestra culpabilidad delante de ti, Señor. No somos mejores que los que gritaban crucifícale. No somos nosotros mejores, Señor. Y nos pesa en el corazón verte allí crucificado. Hay un himno precioso del inglés que dice: puedes verlo allí crucificado. Puedes ver su sangre vertir. Cuando lo veo allí, tiemblo. Señor, contrista nuestro corazón para que sintamos ese temblor, ese temor reverente y ese sentimiento de culpa al recordar tu cruz. Al recordar, Señor, que fue por nuestra culpa. Fácil se canta: junto a la cruz no murió el Salvador. En la cruz. Pero muy pocos tiemblan de compunción, de arrepentimiento al recordar tu cruz. Mueve nuestros corazones al arrepentimiento, Señor. Danos, Señor, el sentir en nuestro corazón ese pesar y esa culpa que te llevó a la cruz. Porque solo cuando se siente, solo cuando se vive esa culpa, entonces se da lo que la Biblia llama conversión. Toca nuestros corazones, Señor, al verte allí crucificado. Haznos entender nuestra culpa y vivir reverentemente, en temor y temblor delante de ti, sabiendo que somos culpables, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Cristo. Amén.